Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Estimados televidentes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Esperamos que las bendiciones de Dios sean con cada uno de ustedes en sus hogares, así como nuestros hermanos que sábado a sábado están viendo este programa. Damos gracias a Dios por este día y esperamos que pueda ser un día también que les sirva a ustedes para meditar más en la palabra de Dios. Como siempre, estamos invitándoles a nuestra casa de oración en San Rosendo, en Aníbal Pinto, esquina Carrera. Los horarios de reunión son a las 10:30 de la mañana, a las 16 horas de la tarde y a las 18 horas. Que Dios de paz en su misericordia pueda tocar sus corazones. Queremos verles, queremos saber sus opiniones respecto a las cosas que han oído, y también, por supuesto, en la idea de pensar que podemos habernos equivocado según el concepto de ustedes o lo que hayamos interpretado mal de la Sagrada Escritura. Siempre va a ser para nosotros interesante oír sus opiniones, porque esto nos insta a estudiar cada día la palabra de Dios. Como todos los sábados, estoy acá con nuestros hermanos, nuestro hermano Luis Burra, por favor, para que salude. Buenas tardes, queridos televidentes. Grato poder estar una vez más conversando la palabra de nuestro Dios, porque ella es la que nos insta cada día a ser mejores delante de nuestro Dios y también delante de cada uno de nosotros, para que podamos convivir, dice, en unidad, en paz, en comunión cada uno de nosotros. Y eso es grato de poder tener, ¿cierto?, estas conversaciones, como también seguir aprendiendo de las cosas que Dios nos va a enseñar en esta tarde. Hermano, por favor. Queridos televidentes, le agradecemos primeramente a Dios porque nos acompaña sábado a sábado en este canal de televisión, y esperamos que el tema de hoy podamos meditarlo de acuerdo a lo que son los propósitos de Dios, y que puedan acompañarlos con su Biblia en casa. Que Dios les bendiga. Bien, hoy día con el formato de nuestro programa vamos a tener un interesante estudio respecto a lo que es el calendario en nuestros días, ¿no? Pero previamente le voy a invitar a escuchar la siguiente alabanza y después tenemos el mensaje de nuestro hermano Ariel. Que nos bendiga. salvo al que estaba en oscuridad.
En su angustia clamaron a Dios, y Él con su palabra les preservó. Todo hombre alabe a Dios por su proezas y su piedad, porque le dieran gracias a Él con voz de alabanza y júbilo. Los que surcan en naves el mar han contemplado las obras de Dios. Bien, queridos televidentes, espero que haya sido de agrado para ustedes la alabanza musical que la Iglesia siempre ha colocado en cada sermón y en cada programa que hemos dado. Como lo decía anteriormente nuestro pastor, el calendario es una de las cosas que a nosotros más nos rige. Principalmente, ¿por qué? Porque nos damos cuenta ahora que ya estamos a fin de año, el mes de diciembre, entonces la sociedad en la cual vivimos siempre se esmera por tener un buen fin de año para recibir este próximo. Este calendario que principalmente nos rige en esta sociedad, que no podemos desconocer, que nos ayuda a poder orientarnos, a poder determinar desde los meses que podemos trabajar hasta nuestros pagos de remuneraciones, que eso es lo que nos ayuda constantemente a vivir. Pero el calendario de la historia no parte tan solo con el que tenemos hoy en día, sino que tenemos que remontarnos al pasado necesariamente. ¿Para qué? Para que podamos entender un poco de lo que significa el calendario y también así qué tiene que decir Dios a través de esto. Y esto es lo que los quiero invitar a que podamos el día de hoy poder conversar. Ustedes en casa, queridos hermanos, queridos televidentes, con la Biblia principalmente igual, para que podamos desarrollar un programa en la esperanza de nuestro Dios. Si nosotros nos remontamos al pasado, nos damos cuenta que el primer calendario que rige a la humanidad, a esta sociedad en la cual bueno, tenemos la experiencia de la historia y todo, nos data del calendario egipcio. Este calendario resulta el más antiguo de los que datan principalmente a través de la historia. ¿Por qué? Porque este se relacionaba a través de las lunaciones y de la crecida del río Nilo. ¿Esto qué determinaba? Que a través de todas las crecidas del río se iba determinando el proceso en el cual iba el mes, y así ellos lo nominaban, por ejemplo, primero, segundo, tercer, cuarto mes. Así se determinaba este nombre a los meses. Contaba de 365 días, dividido en 12 meses de 30 días cada uno, más 5 días adicionales. Así funcionaba el calendario egipcio, y principalmente lo que lo regía era, como les decía anteriormente, a través de la subida del río Nilo. Así ellos iban determinando el tiempo. Después, otro calendario que es importante mencionar es el calendario babilónico. Este calendario es un calendario lunar, precisamente con 12 meses de 29 y 30 días. Con un total de 354 días. Esa era la estructura a nivel de año y también a nivel de los meses. El año comenzaba con la primera lunación que seguía el equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Entonces, era este sistema que ocupaban para poder ordenarse y poder determinar cada cosa que ellos principalmente hacían. Este sistema de calendario sí tenía un desfase de los meses en relación al ciclo de las propias estaciones en el cual se encontraba. Por lo tanto, era necesario hacer un ajuste periódico que era agregar un mes al año. Entonces, esto se realizaba bastante arbitrariamente hasta el siglo V a.C. ¿Por qué hasta el siglo V a.C.? Porque cuando el astrónomo griego Metón descubre dentro de su proceso que 19 años lunares más 7 meses correspondían a 19 años solares.
Entonces, esto dando origen a lo que se llamaba el ciclo metónico. Entonces ustedes, yo sé que en casa ya les recordará a través de su colegio o a través de la lectura que tienen este tipo de calendario que es un poco más conocido. ¿Por qué? Porque dentro de este ciclo metónico estaba compuesto por 12 años, 12 meses y 7 años de 13 meses. En esto constaba este tipo de calendario principalmente que era el calendario babilónico. Ahora bien, si nosotros vamos avanzando en el tiempo, nos damos cuenta que había otro calendario que principalmente regía al pueblo de Roma. En el pueblo de Roma tenemos que estructurar más o menos esto en 3 etapas importantes. La primera etapa del calendario se radicaba en el hecho de que este era un calendario de uso principalmente como para la sociedad en la que vivían, y tiene bases fundamentales de lo que es el calendario que a nosotros hoy nos rige en nuestra sociedad y principalmente a casi todo el planeta. El primero de ellos fue el calendario de Rómulo. Este calendario de Rómulo que estipulaba un año de 304 días repartido en 4 meses de 31 días y 6 meses de 30 días. Ese era precisamente el tipo de calendario, el primer calendario romano que empezó a llevarse a cabo. Con Roma, bajo la tutela de Numa y de Tarquinio, tanto en el siglo VII como en el siglo VI, el calendario convergió a un calendario de 354 días que se ajustaba cada 2 años, añadiendo 23 a 24 días según se requiriere. Entonces, el año la particularidad de este calendario era que el año comenzaba en marzo y contaba de 12 meses lunares. Este proceso de calendario, queridos televidentes y hermanos en casa, duró alrededor de 600 años dentro de toda la estructura romana. Esta fórmula perduró principalmente hasta el año 46 a.C., cuya reforma dieron lugar a lo que se llamó después el calendario juliano. Y aquí ya vamos nosotros estructurando nuestro tema de hoy, porque aquí nos van a ir apareciendo algunos conceptos que nos van a parecer familiares. El calendario juliano postulaba a años civiles de 365 días. En 3 periodos consecutivos está basado en la estructura, seguido de un año bisiesto de 366 días. Esa era más o menos la estructura de este calendario juliano. Ahora bien, como lo decíamos anteriormente, estábamos hablando de 600 años de historia del pueblo romano con este calendario. Este calendario después fue obviamente pasando el tiempo y pasaron varios siglos más, y en el concilio de Nicea se fija, nosotros siempre hemos hablado harto de este concilio en diferentes puntos y en diferentes temáticas, pero hoy día lo queremos relacionar principalmente con esto porque la Pascua, el concilio de Nicea fija la Pascua de Resurrección en el primer domingo de luna llena. Entonces ellos ya empiezan a estructurar esto, y cuando empiezan a pasar el tiempo se van dando cuenta que el principio de la Pascua para ellos se le estaba desfasando. Entonces ya alrededor del año 1582 el desfase de este calendario eran de alrededor de 10 días. Entonces ¿qué conllevaba esto? A que la Pascua se celebrara casi ya cercana al verano. Entonces se tenían que tomar algunas determinaciones, y esas determinaciones principalmente la tomó Gregorio XIII. ¿Por qué? Porque él, a través de un estudio que envió que pudieran hacer, investigó profundamente y dijo que el jueves 4 de octubre del año 1582 le siguiera, en vez de venir el día 5, le siguiera el día viernes 15 de octubre del año 1582. Entonces, con esto, ¿qué iban a determinar? Iban a determinar que el año 1583 ellos tuvieran
el equinoccio de primavera fuera el 21 de marzo. Entonces, hemos hecho este recorrido, queridos televidentes, mostrándole las distintas etapas de la humanidad y los diferentes pueblos que ha tenido este calendario. Y este calendario, que pasó a llamarse gregoriano, que ahora ya ustedes, principalmente, tanto ustedes como yo, ya hemos entendido la profundidad de lo que significa esto. Este calendario, que principalmente nos rige hoy, este calendario tiene 365 días, o 366 dependiendo, dividido obviamente en estos 12 meses que conservaba obviamente del calendario juliano, y además se incluía obviamente cada 4 años lo que significaba el año bisiesto. Entonces este es el calendario que hasta el tiempo de hoy nos acompaña en la sociedad en la que vivimos, en la sociedad en la que trabajamos, formamos y estructuramos nuestras vidas. Ahora, como yo lo decía al principio, Dios principalmente tiene una estructura, y esta estructura, querido hermano, lo vamos dando cuenta que Dios también estructura su calendario. ¿Y por qué la importancia del que Dios pueda estructurar su calendario? Porque hay un propósito, porque Dios tenga un calendario, y ese propósito, queridos hermanos, el que vamos, y queridos televidentes en casa, vamos a empezar a descubrir y a poder conversar en conjunto hoy. El libro del Génesis, en el capítulo 1, que es conocido de todos nosotros, del versículo 14 al 18, cuenta como Dios en un momento determinado de la aparición da aparición a la lumbrera del firmamento, y yo quiero rescatar un versículo en especial cuando dice: sean las lumbreras la extensión de los cielos para hacer diferencia del día y la noche, para distinguir las estaciones, los años y los meses. Entonces nos damos cuenta que alrededor de 6.000 años atrás, contando el tiempo en el que vivimos hoy, nos damos cuenta que nuestro Dios ya estaba estructurando un tiempo para que hubiera la diferencia entre el día y la noche, para distinguir las estaciones y los años y los meses. Entonces esto tenía un propósito futuro, queridos televidentes, como lo vamos a hacer notorio más adelante, porque también en Génesis, en el capítulo 9, en el versículo 22, también podemos distinguir lo siguiente: todavía serán los tiempos de la tierra, la sementera y la siega, el frío y el calor, el invierno y el verano, día y noche no cesarán. Entonces aquí nos damos cuenta que Dios establece su plan. Y este plan, querido televidente, tiene que ver con que Dios también tiene un propósito con el tiempo y con lo que esto iba a conllevar. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta a través del resumen del calendario en la historia, que Dios tenía un propósito antes de ello, y que tenía principalmente un propósito con su iglesia. Ahora bien, ¿cuándo comienza el año de acuerdo a la Sagrada Escritura? Porque habíamos hablado anteriormente que nos hablaba de días, meses y años. Nosotros para eso tenemos que referirnos necesariamente al libro del Éxodo. ¿Por qué en el libro del Éxodo? Porque el pueblo de Israel en ese momento estaba cautivo del faraón. Esta historia cada uno de nosotros la conoce. Entonces ellos ya habían pasado más de 200 años y ellos estaban perdidos en el tiempo. Entonces Dios establece un principio que quiero podamos leer en esta mañana, y quiero que en casa me puedan acompañar en el libro del Éxodo, en el capítulo 12, y podamos leer, queridos televidentes, lo que Dios le dice a Israel, pero principalmente va a ser un principio fundamental para que nosotros podamos entender estos principios bíblicos que nos tiene Dios principalmente en nuestros tiempos. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, será este para vosotros el primero de los meses del año. Entonces aquí establece un mes. Todavía no hemos entrado en la profundidad de decir el nombre del mes, pero Dios establece un mes. Y ahí Dios, obviamente ustedes conocen la historia, saca al pueblo de Israel y conmemora la Pascua, y bueno, y toda la historia ya conocida.
habla a toda la congregación de Israel diciendo, bueno, y aquí viene ya todo lo que tiene que ver con las ordenaciones que tenía que hacer y con la conmemoración de la Pascua, como tantas veces la hemos hablado. Entonces, aquí en este principio Dios establece que este será para vosotros, dice, será para el principio de los meses, será este para vosotros el primero de los meses del año. Y si leemos nosotros el capítulo 13, en el versículo 4 del mismo libro del Éxodo, dice, vosotros saléis hoy en el mes de Abib. Entonces, esta palabra, que algunos principalmente la confunden con el mes de abril, y sabemos todos nosotros que en el calendario gregoriano que nos rige hoy y que antes era el juliano, se le da el nombre de los meses al emperador generalmente de turno o a otro regente que tenía Roma en ese momento, pero establece un principio, Abib. Ahora bien, ¿qué es lo que significa Abib? De acuerdo a los principios bíblicos, es reverdecer. Entonces le estaba dando el comienzo a este pueblo a través de este principio bíblico. Como lo leíamos, dice, vosotros para nosotros saléis hoy en el mes de Abib. Ahora esto era principalmente lo que significaba el principio de la cebada o los tiempos que comenzaba la primavera en el oriente. Eso quería representar principalmente estas espigas verdes o reverdecer. Esto tenemos que entenderlo desde el punto de vista bíblico, porque en estos años era necesario saber cuándo comenzaba la primavera en el oriente. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que regirnos principalmente a través del oriente? Porque el oriente, y principalmente Dios estableció su pueblo y lo estableció con esos principios para que regiera también a la humanidad. ¿Por qué? Porque Él, a través de la Sagrada Escritura, Él establece que iba a ser este pueblo ejemplo para las demás naciones, y a través de eso podemos concluir tantas cosas que hemos principalmente conversado hoy y otros programas anteriores. La información bíblica establece con absoluta claridad cómo se estructura principalmente la estructura del calendario a través del mes, que era este mes de principio, que era el mes de Abib, y también lo que significaba un mes y cómo se estructuraba un mes. Para eso nosotros principalmente tenemos que entender el libro del Génesis. ¿Por qué el libro del Génesis? Porque en el capítulo 7 del libro, cuando tenía que venir el diluvio, establece Dios un principio fundamental hacia Noé en ese momento. Le dice, a los 17 días del segundo mes se abrirán las fuentes, y bueno, y todos conocemos ya lo que conllevó a que la inundación y la situación del diluvio. Pero después dice, a los 17 días, dice, del segundo mes va a pasar este acontecimiento. Pero después, cuando ya cesó todo y cuando se posó el arca, dice, a los 17 días del séptimo mes. ¿Qué establece este principio? Establece que tenemos meses que vienen siendo, si empezamos a sumar nosotros, vendrían siendo 150 días, que están divididos en 5 meses de 30 días. Y ese ejercicio es un ejercicio matemático que nos enseña la Escritura para entender este principio que hablábamos al comienzo, que iban a ser para los principios de los meses y de los años. La misma Escritura determina que el año comienza a través del oriente, como lo había dicho, del occidente, del oriente, y que aun cuando el término equinoccio no aparece precisamente en la Biblia, es un tema que nosotros tenemos que manejar ahora, porque Dios establece este principio, pero principalmente también ve el tema astronómico, porque establece que el mes de Abib parte con la primavera. Entonces, ahora nosotros con los avances tecnológicos nos damos cuenta que el avance de la ciencia nos ha llevado a poder establecer fehacientemente cuándo comienza el equinoccio, que es el día 21 del mes de marzo. Entonces, ahí nosotros vamos estableciendo algunos de estos principios que fundamentalmente nos enseñan. Ahora, otro principio que quiero poder rescatar también dentro de esta estructura que hablábamos a través del libro del Génesis, es lo que tiene que ver con lo que es un año. ¿Por qué? Porque un año lo comprende la Escritura a través de 12 meses. Estos 12 meses están regulados
a través, y lo podemos demostrar a través del libro de Primera Crónica, del capítulo 23, y principalmente en el capítulo 27, nos enseña a través de por el versículo 15, que me gustaría poderlo leer para poder tener la certeza también, obviamente, de lo que le estoy conversando en este momento, y así poder ir entendiendo principalmente este tema del día de hoy, que es en Primera Crónica, capítulo 27. Le vamos a dar lectura, dice la palabra de Dios en el capítulo 27. Acá está. Y acá empieza a hablar, dice: y los hijos de Israel según su número, a saber, príncipes de familias, tribunos, centuriones y oficiales de los que sirvan al rey en todos los negocios de las divisiones que entraban y salían cada mes en todos los meses del año, eran a cada división 24.000. Y cuando uno empieza a leer del versículo 2 hacia abajo, se da cuenta que hasta el versículo 15 dice: y en el duodécimo para el duodécimo mes era, y ahí explica Heldai. Entonces ahí nos damos cuenta que lo que quiero rescatar en esta tarde, querido hermano, era que cuando está en la organización del ejército para el rey David, había un batallón por mes a cargo principalmente de este escuadrón, y que estaba dividido de uno por mes, y esto se completaba a través de los 12 meses. Y aquí nos damos cuenta que este calendario bíblico tiene meses de 30 días y que tiene principalmente un año que corresponde a 12 meses. Sentando todos los principios que hemos hablado en esta tarde, queridos hermanos, principalmente si nosotros lo referimos al libro de Levítico, nos damos cuenta que Dios, como le hablaba en el principio de este programa, yo les decía que Dios había estructurado esto con un propósito. ¿Y este propósito cuál era? Le quiero dar cita a esta lectura. ¿Por qué? Porque principalmente hoy estos conceptos no se consideran. ¿Por qué no se consideran? Porque en las principales iglesias que nosotros vemos hoy, no se conmemora lo que voy a leer hoy. Pero aquí vamos a hallar sentido en las palabras que dice el capítulo 23 del libro Levítico, porque aparece un principio bíblico que aparecía en el Génesis. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles las solemnidades de Jehová, las cuales proclamaréis, dice, sábados. Proclamaréis santas convocaciones, acuestes serán mis solemnidades. 6 días trabajarás, y el séptimo día sábado de reposo será convocación santa, ninguna obra haréis. Sábado es a Jehová en todas vuestras habitaciones. Y aquí es donde viene este versículo que quiero conversar con ustedes, querido hermano. Estas son las solemnidades de Jehová, las cuales convocaréis, santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Y aquí donde nosotros queremos principalmente sentar, queridos televidentes, el principio. Estas convocaréis en sus tiempos. Entonces, ¿de cuáles tiempos nos habla la Escritura? De estos tiempos. Y estos tiempos Dios lo estableció a través de ¿qué? A través de meses, de años, así como leíamos a través del libro del Génesis. De entender de que Dios creó, así como creó la tierra, el sol y la luna, los astros los creó con un propósito. Y este propósito era que este calendario bíblico que hoy no se conoce, pueda haber tenido, querido hermano, la relevancia que Dios en este momento nos pide que le podamos demostrar a usted, querido televidente. ¿Por qué es importante esto? Porque la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo no iba a venir no iba a cambiar ni un ápice de la ley, no iba a mover ni una jota ni un tilde de esta ley, dice su palabra. Entonces, ¿en qué propuesta podemos sacar de todo esto? En que así como hubieron calendarios babilónicos, así como hubieron calendarios egipcios, así está el calendario romano que nos rige hoy, que es importante, como lo decíamos al comienzo. Pero lo más importante aún es este calendario bíblico, que hoy, querido hermano, he querido poder sintetizar, porque el tema es bastante extenso, pero he querido poderlo sintetizar para que ustedes puedan comprender que Dios en su misericordia nos ha enseñado, primero, a reunirnos en sus tiempos. Punto 2, a que
la estructura que Él nos estableció fue con un propósito para nosotros, para guardar las solemnidades de Dios, para conmemorar la Pascua, como lo hizo Israel en su momento, que este era este Aviv, este reverdecer, este principio de mes, este principio que iba a ser de la cosecha, que iba a ser este principio que iba a ser la primavera, que iba a ser este equinoccio que hoy en la Escritura no aparece, pero nos damos cuenta que a través de la lumbrera está. Estos son los principios de Dios, queridos televidentes, y estos principios de Dios queremos compartir con ustedes, y a través de este pequeño estudio, queridos hermanos, y de esta pequeña meditación, podamos sentar que cuando meditemos hoy, en este mes de diciembre, sabiendo que siempre nos reunimos en familia, vienen nuestras familias de muy lejos a poder pasar estos feriados agradables, pensemos que hay un mes, que hay un año, que hay una estructura, que hay días que Dios nos rige, que nos enseña para que guardemos en sus tiempos, sus solemnidades, y podamos guardar esta enseñanza de Dios. Que el Dios de paz le bendiga. Vamos a ir a una pausa musical y después volvemos en su programa A la Luz de la Verdad. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Bien, estimados televidentes, después de este recorrido breve, ¿no?, con la historia del calendario, es interesante aclarar algunas preguntas, ¿no es cierto?, o algunas situaciones o algunos comentarios que ha derivado de este estudio. No sé si mi hermano Luis tiene alguna acotación al respecto. Solamente poder aclarar que el calendario lunar es mucho más corto que el solar, y eso hace diferencia aproximadamente como de 11 días Ya, de diferencia con el lunar y el solar. ya. Esa es una de las diferencias que hace. Por eso uno no se puede guiar por el solar, sino solamente por el lunar, ¿no?, por lo que da a conocer la Escritura. Ya. O sea, pero surgen algunos problemas en la idea de fijarnos en el... ¿Qué es? Antes de aclarar eso, ¿qué de hecho es un calendario? Bueno, un sistema que rige, más allá de que rige la vida propia de cada persona, que rige tiempo, ¿cómo se llama esto? Tiempo, meses y años. Eso es la estructura de un calendario, que rige días, meses y años. Claro, entonces la idea es establecer claramente, ¿no?, que hay diferentes tipos de calendarios. Porque si la Biblia nos habla, por ejemplo, de que dejó los días, los meses y los años, ¿no es cierto?, Él los marcó. Pero ¿con qué los marca? ¿Con qué los marca? ¿Con qué los marca? Claro, es una pregunta importante. ¿Con qué los marca? Claro, con la luna en este caso y con los astros. Eso los marca sí, con fenómenos astronómicos. Justamente. Y si los marca con fenómenos astronómicos, nos tiene que llevar a pensar una idea. Los cambios de calendario, ¿no es cierto? Porque tú hiciste la referencia de pasar del calendario egipcio, babilónico, romano, ¿no es cierto? Y los cambios dentro de la historia de Roma del calendario, a nosotros nos hacen ver que hubieron cambios, y los cambios tenían que ver con que hay un calendario astronómico que necesariamente no rige, no se computariza igualmente que el calendario que nosotros celebramos. Porque el hecho, por ejemplo, de que el Papa Gregorio haya visto la necesidad de quitarle un día a un año, ¿no es cierto?, fue porque pasaba eso, ¿no es cierto? El punto de referencia que puso Dios cuando habló con Moisés, ¿cuál fue?
Este será para nosotros el principio de los meses. Este será para nosotros el primero de los meses del año. Este será para nosotros el primero de los meses del año, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿qué otra referencia bíblica? También la nombraste, por ejemplo, el pasaje de Éxodo capítulo 9, dice, donde ya la cebada, dice, estaba... ¿Ah? Está verde ya para... Estaba blanco, está en época de ser cortado, Claro. o sea, en la maduración de la cebada. Entonces, obviamente, después hablaste del término abrir, ¿no es cierto? Que en un sentido significa espigas verdes, ¿no es cierto? Pero habla del reverdecer de la primavera. ¿no es cierto? Entonces, cuando en el Medio Oriente empieza a reverdecer la primavera, ¿no es cierto? Parte el mes de abril. Pero, ¿con qué hecho? Con el comienzo de la primavera. Pero, Hecho astronómico principalmente el equinoccio. ahí estamos quedando claros, ¿sí? Justamente. El primer mes del año empezaba con la luna nueva más cercana al equinoccio. ¿Y qué es el equinoccio? Por ejemplo, la explicación más simple que da la ciencia, ¿no es cierto? Aunque no es absolutamente exacta, pero la explicación más simple es, ¿no es cierto?, que es el momento en que el día y la noche son iguales, que no es absolutamente exacta, pero hay un quiebre en el tiempo, ¿no es cierto? Hay un quiebre en el girar de la Tierra alrededor del Sol, que pasa por una posición, en el orbitar de la Tierra pasa por una posición que el tiempo empieza a cambiar, o sea, los días empiezan a ser más largos allá en el Medio Oriente y las noches más cortas, y acá en el occidente hace exactamente lo contrario. Entonces ahí hay una discusión entre el mundo, con el mundo que guarda las fiestas solemnes, porque ellos sostienen de que nos sale equinoccio, ¿y cuál es la respuesta que nos podríamos dar nosotros? Que Dios dejó establecida la lumbrera para también poder regir los tiempos. Ya. O sea, hay dos tipos de calendario, entonces. El calendario, podemos decir que existe un calendario astronómico, ¿cierto? Y existe un calendario cronológico. La cronología tiene que ver con la cuenta de los tiempos. Cada uno tiene su propia cronología. Tú tienes tu cronología. Por ejemplo, cuando te casaste. No sé cómo si tenés marcado con rojo, con con negro ese día, pero es tu cronología. Sí. Tú vas a llegar otro año y decir, este día me casé, o bueno, este día me casé, el día de tu cumpleaños. A lo mejor tú lo celebras feliz y otro que no está tan feliz. Perdón, es una broma, ¿no? Es una broma. Pero ahí hablamos nosotros de un calendario. Puede decir, por ejemplo, este día fue mi primer día en la fábrica. Este día fue entonces eso es cronología. Este día cambió la presidencia de la República, ¿no es cierto? Este día, este país, ese calendario cronológico no tiene nada que ver con el calendario astronómico. Entonces, ahora por ejemplo, esta cosa de que es necesario que nosotros la expliquemos a la sociedad, que el calendario bíblico es un calendario astronómico, absolutamente astronómico. Cuando Dios dice este es el mes de abril, ¿no es cierto?, hay un punto astronómico, ¿no es cierto?, el comienzo de la primavera, y que está marcada por un hecho que los hombres finalmente le pusieron un nombre, pero no es que el hombre diga este día va a empezar la primavera y lo marcó él, no. Dios es el que hizo estos fenómenos, ¿no es cierto?, que permiten cambiar el tiempo. Entonces eso es importante para nosotros. No sé si tienes el comentario que se te quedó atrás. Sí, principalmente no entré en otro tipo de calendario, pero quiero rescatar algo que hacían los sacerdotes, los levitas, que ellos se iban a las montañas más altas y ellos podían, a través de fogatas encendidas, poder demostrar que ya era la luna nueva. Entonces ellos demostraban
que era el comienzo de este mes. Entonces eso lo tenían ellos como estructura para que también el pueblo pudiera saber en qué tiempo estaban también guardando su fiesta. Pese ahora que eso ya no se puede hacer por una situación del aire, la contaminación, de todas las cosas, pero antes también ellos se regían a través de esos conceptos. Cuando tú acotas esto, yo tengo que preguntarte, naturalmente tengo que preguntarte, que, ¿por qué nosotros no tenemos ahora los levitas? No importa que no le llamemos levitas, pero ¿cómo sabemos nosotros cuando empieza el mes y no se ve la luna? Bueno, ahora tenemos la ventaja, como decíamos, de la ciencia. Entonces uno puede ir a un centro astronómico, una página, y se va a dar cuenta verdaderamente cuándo es el comienzo, principalmente lo que estamos conversando hoy, del equinoccio, y puede ver no tan solo de este año, sino puede proyectarse 20, 30 años hacia adelante, y el informe va a estar ahí presente. Entonces, y yo te pregunto, ¿es correcto eso? Porque si los otros miraban la luna nueva y nosotros nos tomamos el derecho de no mirar la luna nueva, sino que mirar internet, ¿no ya es correcto? Yo digo que sí, porque una parte importante, porque ellos toman las cosas astronómicas, ¿ya? Se van a ello porque ellos estudian, y eso también tenemos que darle gracias a Dios, porque a pesar que nosotros no tenemos esas capacidades y todo eso, ese dinero para poder hacer ese tipo de cosas, que para el pueblo de Israel antiguamente era más difícil, ¿ya? Pero para nosotros es fácil, y eso tenemos que darle gracias a Dios, porque esta gente, ¿cierto?, que tiene esa capacidad y todo eso, ellos, como podríamos decir, trabajan para nosotros, inconscientemente, por supuesto, porque nosotros, como decía nuestro hermano, podemos abrir una página y ver, porque ellos se guían por eso, por todo lo que está afuera aquí. Ellos tienen la capacidad de investigar, y eso les damos gracias a Dios, porque podemos también tener la facilidad para estar más cerca de lo que Dios quiere. ¿Y por qué no podemos hacerlo mirando la luna? Por lo mismo que uno lo mencionábamos antes, o sea, el tema de poder encontrar aquí ya, bueno, la sociedad avanza exponencialmente, entonces nos damos cuenta que luces y la misma contaminación impide un poco ver los pasos, como lo podían hacer antes, porque antes había más claridad. Y lo otro, que Israel siempre ha tenido una particularidad al ser el ombligo del mundo. Bueno, por algo Dios lo estableció en ese lugar para que se pudieran dar todos estos fenómenos naturales, para que ellos lo pudieran ver. Pero ahora a nosotros nos ciega un poco nuestra misma, ¿cómo podríamos decir? Nuestros avances tecnológicos nos ciegan un poco con la situación de poder mirar también al cielo. No, pero es que en todo caso, si no hubieran los avances tecnológicos, simplemente no podríamos cumplir con la ley. ¿Por qué razón? Porque ¿qué pasa, por ejemplo, los hermanos que están mirando la luna? ¿Qué pasa cuando está nublado y no pueden ver la luna? ¿Cómo terminan el día? Entonces, porque hay alguna fiesta, por ejemplo, como se puede predecir o se puede deducir, que este es el primer día. Pero por ejemplo, el caso de la fiesta de las trompetas tiene que ser ese día. O sea, no podía haber en Israel alguien esperando que apareciera la luna y ahí empieza la fiesta de las trompetas, porque la fiesta de las trompetas empieza el primer mes del año, el primer día. O sea, el primer mes del séptimo, el primer día del séptimo mes. Entonces, claro, tal como decían los hermanos, damos la gracia a Dios. Ellos no trabajan para nosotros, trabajan para Dios. Trabajan para Dios como nosotros trabajamos para Dios. Dios permite que ellos hayan descubierto otras cosas. Para un día vamos a tener un hijo en la iglesia que estudia astronomía y que nos ayuda a ver las cosas. Porque pasa esta situación que tal vez ustedes no la comentaron hoy día, pero es importante comentarla. El hecho es que la luna, ¿qué es la luna nueva? La luna nueva es el proceso que la Tierra va, o sea, la Tierra va circulando en su órbita natural, la Luna va circulando en su órbita natural alrededor de la Tierra, y la Tierra, ¿no es cierto?, alrededor del Sol. Entonces llega un momento en que si este es el Sol, ¿no es cierto?, esta es la Tierra, la Luna está aquí. Entonces la Luna se hace invisible, ¿no es cierto? Y ese es el momento, ese es el pic que
que ve los centros astronómicos, porque cuando llega aquí la luna, ¿no es cierto?, ha terminado su círculo y va a empezar otro, ¿no es cierto? Entonces eso es. Ahora, cuando la luna aparece aquí, eso no es fijo. La luna puede demorarse 2 horas, 14 horas, 36 horas en volver a aparecer. Va a depender, ¿no es cierto?, del factor tiempo. Entonces, por eso es que es importante que nosotros lo podamos tener anticipado para poder fijar, como dice la palabra, porque eso es claro que la palabra dice que las fiestas santas de Dios se deben celebrar en sus tiempos, ni antes ni después, ¿no es cierto? El caso más patético que tenemos en la Sagrada Escritura, por ejemplo, cuando se había dividido el reino de... ¿Se acuerdan de esta Biblia? Reino de Israel, claro. De Israel. ¿Y qué pasó ahí? Con Roboam y Jeroboam. Uno después quiso establecer un culto porque ellos no sabían, o sea, todos los sacerdotes y todo el sistema de oración ya estaba hacia un grupo y ¿A qué grupo? Aquí la precisión. Sí, la precisión es una situación esencial. Jerusalén está ahí. Claro, sí, Jerusalén está con el reino de Judá. Está el reino de Judá, justamente. No todos o sea, eso sí, pero había la levita a través de todo, de las 10 tribus y a través de las 3 tribus que quedaron a este lado, acá, de las 2 tribus y media que quedaron a este lado. Ya, sigamos con la idea. Entonces, uno de ellos no tenía el sistema de adoración como obviamente Dios lo había establecido, entonces ellos crean, él crea un propio sistema de adoración de acuerdo a sus mismos principios que él establece, entonces ya se genera una división congruente en ese sentido. El próximo mes, la próxima semana usted va a hacer ese estudio porque es interesante, porque lo que pasó ahí fue lo siguiente, ¿cierto? Como el centro de adoración era el templo, y el templo está en Jerusalén, ¿no es cierto? Entonces venía la fiesta del 7º mes y Jeroboam dijo, si se van a la fiesta, capaz que se queden, capaz que den el paso y se queden en el reino de Judá y eso no puede ser. Así que yo le voy a inventar una fiesta. Y le inventó la fiesta en el 8º mes. Y eso lo descalificó delante de Dios. Por eso es que el tiempo de la fiesta es importante. Tarea pendiente. El tiempo de la celebración de la fiesta es un asunto importantísimo para nosotros. Por eso es que es importante la doctrina, ¿no es cierto?, del calendario, porque no sé si podemos darle una denominación al calendario que tenemos actual. ¿Es un calendario agrícola? ¿Es un calendario comercial? ¿Qué tipo de calendario es? ¿El bíblico hizo usted? ¿O no, el calendario que rige la vida civil del país. Calendario, bueno, gregoriano le dicen. Sí, pero más... ¿qué carácter les damos? Bueno, religioso. Es un calendario religioso. Claro, porque ustedes ven el día tanto, el santo tanto, la santa tanto, y le faltan santos al calendario. Por eso es que se creó un día que se llama el Día de Todos los Santos, porque sobraban santos para los días del calendario. Es interesante la historia del calendario, ¿no es cierto? Entonces, este es un calendario religioso. Ahora, cuando nosotros decimos es un calendario religioso, ¿y qué religión trabajó en eso? Bueno, principalmente ahora en este calendario que nos rige hoy es la Iglesia Católica que trabajó. Absolutamente la religión católica. ¿Y qué estableció? Día domingo. Lo destaca. Y el sábado, al lado. La Pascua. La Pascua como conmemoración ¿de qué? De la resurrección. Claro. ¿Y cuál es el término bíblico? La muerte, la conmemoración de la muerte de Cristo. Sí, ¿no? Entonces, así se va apartando. Y el mundo cristiano de hoy día tiene que entender estas cosas, son elementales para su vida. Obviamente que todos tenemos que regirnos en nuestras labores cotidianas, en el cuento del tiempo personal, ¿no es cierto? Y nos estamos llevando, yo no puedo decir yo que nací el día, qué sé yo, el día 18 o el día 28 del 7º mes bíblico, no, bajo ningún punto de vista, porque no concuerda.
Entonces digo, nací el 28 de diciembre, ustedes pueden ver mi cara inocente. ¿Entienden? Algunas cosas las notamos en el calendario, pero en nuestra vida espiritual tiene que estar el calendario de Dios, porque si no fuera tan importante no hubiera quedado escrito en la Sagrada Escritura. Entonces por eso que es importante que para nosotros conversar estas cosas hoy día ha sido un punto esencial. A lo mejor no hemos sido absolutamente precisos en todos los términos, pero usted tiene la responsabilidad ahora, ¿no es cierto? La Biblia está en su mano, la historia universal está en su mano y los elementos para poder investigar están todos ahí. Y de todas maneras, si queremos llegar a la verdad de Dios, dice, la Biblia es clara. Parados en los caminos, ¿cómo dice? Parados en los caminos y preguntar por la senda antigua y andar por él. Y no paqueamos, va a decir el Roberto. ¿Cómo dice el Roberto? Y ellos dijeron, no andemos. Claro. Espero que todos ustedes, mis estimados hermanos, cuando vayan comprendiendo la verdad de Dios, la verdad que quedó en los caminos antiguos, no digan ustedes no andaremos, sino que quiero andar en esos caminos. Que Dios les bendiga. Ha terminado un nuevo programa que nos da la oportunidad a mi hermano Luis para que se despida de nuestra teleaudiencia. Siempre dándole la gracia a Dios porque seguimos aprendiendo del sistema que tiene Él para que nosotros podamos guiarnos, dice, por lo que Él dice, no porque las cosas que nosotros decimos o pensamos por lo menos. Pero ahí está Dios, con su verdad, con su palabra, siempre guiándonos al camino correcto. Nosotros no tenemos que apartarnos de Él, todo lo contrario, tenemos que someternos a Él, dice, ¿para qué? Para que podamos vivir libremente aquí en la tierra, dice, y confiando que Dios está con nosotros. Amén. Hermano, adiós, por favor. Le doy principalmente igual la gracia de Dios porque ustedes nos han visto a través de todos estos años, nos conocen. Principalmente aquí, yo soy el único acá, por lo menos mi hermano de Los Ángeles y nuestro pastor de Santiago, pero ustedes conocen la iglesia, conocen todo lo que hemos hablado, queridos televidentes. Está en sus manos el poder tomar esto y poder investigarlo. Si hay dudas, síganlo, síganlo buscando. Si tienen alguna corrección que hacernos, bendito sea Dios, porque al igual que ustedes, nosotros también los queremos salvar. Que Dios les bendiga, que tengan una hermosa semana y nos volvemos a encontrar el próximo sábado a esta misma hora en su canal La Luz del Alma. Bien, estimados televidentes, todo dicho, espero que la paz de Dios les acompañe siempre y les bendiga en muchas maneras por permitirnos entrar a sus hogares a través de este moderno sistema de la televisión, esto que nos permite a nosotros cumplir también con parte de la responsabilidad de hablar la verdad de Dios, que a veces puede resultar molesta, ¿no es cierto? Pero hay un principio, alguien escribió una vez un principio que era necesario, dice, era necesario entregar su vida por la verdad y no ser muerto por la mentira. Y en eso estamos nosotros. Dios les bendiga. Amén. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.